Ahora, por favor, acompáñenme. Acompáñenme entre la densa bruma del bosque. Nos espera una vieja casa. Una humilde vivienda en mitad de Hydesville, Nueva York, hacia mediados del siglo XIX, segundo tercio. Yo he contado muchas veces esta historia. Y sin embargo, siento cierto escalofrío al recordar, por ejemplo, cómo el padre, un reverendo protestante que vivía con su familia aquí, decía en una carta, creyendo que la muerte se les echaba encima: Dios se apiade de nuestra pobre alma. En ese testimonio, en ese documento antiguo, hablaba de lo que había empezado a ocurrir en su vivienda. Pasó a la eternidad esta historia como la odisea de las hermanas Fox. Unas muchachas de aspecto, diríamos hoy, un tanto siniestro, que siempre, según su testimonio, empezaron a recibir las visitas, los signos auditivos de algo que llamaban Señor Pezuñas. ¿Por qué? Porque a ella le sonaba como la pezuña de un animal, de una cabra, golpeando en las paredes. Pronto, los primeros doctores en el ámbito de la parapsicología llamaron esto tiptología o, más adelante, raps. Nada tiene que ver con la famosa música. Es como si fuera un código Morse en paredes, golpes muy secos, repetitivos. Muchos testigos a lo largo del tiempo, y ustedes lo han visto en Cuarto Milenio, han contado que en mitad de la noche unos golpes que no eran producto ni de la imaginación, ni de las cañerías, ni de alguien haciendo obras, sino como si quisieran decirnos algo, les azoraban en mitad de la madrugada. Es muy curioso, les hablo de esto porque me gusta muchísimo la sección que he llamado Flash Terror. Le pedí a nuestro compañero David Arranz que se hiciese eco de un montón de películas recientes que ustedes quizá pueden consultar todavía, no históricas, que están reverdeciendo los antiguos fenómenos misteriosos y paranormales. Nos habla de raps, de tiptología, de golpes en la noche, porque a veces una simple pared lisa, una pared cualquiera, no hace falta más, puede dar auténtico terror. ¿Qué pasó con las hermanas Fox o los hermanos Davenport tiempo después? Con todos aquellos que hablaban de los golpes de otro mundo. Era impresionante, de verdad, contemplar los escritos, los testimonios ante jueces de las hermanas contando cómo dos golpes significaban no, uno sí, un código que se repetía, y muchas personas empezaron a ir a la pequeña cabaña del bosque. Luego todo se convirtió en un infierno, pero eso es otra historia. ¿Sigue habiendo películas que quieren recuperar ese miedo al simple sonido? Pues les aseguro que sí, véanlo. Ruidos en la pared. Peter, efectivamente, es un niño solitario. Habita en una casa supuestamente reformada en la que ocurren cosas extrañas. Ruidos en la pared. Tranquilo, era solo una pesadilla. Unos ruidos demasiado reales, pero que rápidamente sus padres intentan desmentir a duras penas porque su evidencia es abrumadora. Lo he vuelto a oír. No más pesadillas esta noche. ¿Vale, campeón? ¡Papá! Esto empieza a ser ridículo. La típica historia de casas encantadas, protagonizada por un niño, se va volviendo más oscura. Es una casa vieja. Es normal que haya ruidos de noche. El monstruo, que así se irá descubriendo a lo largo de la película, habita el entorno familiar. No más pesadillas. No, mamá.
Muy bien. Ese corazón donde el bienestar debería reinar y en realidad la psicopatía y las malas decisiones de los progenitores han convertido esa mansión en una casa de los horrores. ¡Mamá! ¡Mamá! Al punto de que efectivamente una de las profesoras del niño, una maestra, detecta una extraña conducta en el pequeño. ¿Peter ha dibujado esto? Sí, ¿se encuentra bien? Peter tiene mucha imaginación. Y se intenta poner en contacto con sus padres para averiguar qué es lo que está pasando. A mí me habría gustado tener a alguien con quien hablar sobre las cosas que pasaban en mi casa. Es una libre adaptación, en cualquier caso, de una joya de la literatura, El corazón delator, de Edgar Allan Poe, donde un asesino escuchaba los latidos del corazón de un hombre al que ha asesinado y ha ocultado debajo del suelo de su casa. El guionista habilísimo Chris Thomas Devlin construye lo que llaman los especialistas un American Gothic de primera mano. Peter, a veces Cortinas que se mueven, hay que tomar decisiones difíciles todo ese universo de los armarios y las puertas que se abren y se cierran, para proteger a tu familia. y sobre todo el miedo que casi todos o prácticamente todos teníamos a dormir solos. Esos golpes. Ruidos en la pared. ¡Peter! ¡Basta! ¡Ya basta! No oyes nada, Peter. Y en cuanto a la puntuación de los milenios del 1 al 5, Tienes una gran imaginación. Algún día te traerá problemas. podríamos adjudicarle un 3,5. Y es que a veces menos es más. Esta ley se cumple también en el ámbito del misterio. En un mundo acostumbrado a los efectos, la inteligencia artificial, de repente un golpe hueco en la pared, en el tabique, es un código secreto con el miedo y un lenguaje que desconocemos. Todo empezó en el siglo XIX, como les he contado. Hace poco hablaba con un ilusionista experto en precisamente recrear estos fenómenos, Luis Boyano, y me contaba que él creía saber, con un sistema complejísimo de chasquidos, cómo las hermanas Fox o los Davenport u otros podían haber engañado a ciertos incautos, que acudían en peregrinación porque de alguna forma el señor Pezuñas no era sino un ánima que regresaba. Hay quien dice, por acabar esta historia, que sí, todo fue una especie de extraño negocio que esas chicas se inventaron hacia 1847. Y así empezó el espiritismo, ni más ni menos. No es poca cosa, toda una filosofía, todo un código de ideas. Pero también hay quien aporta en aquellos documentos algo que deja medio mal cerrada la puerta o mal aislada la pared. Y es que tiempo después, en aquellas investigaciones, apareció el cadáver enterrado de un buhonero, prácticamente aquí. Y alguien dijo, ¿y si ese buhonero era el señor Pezuñas? Y no todo fue un fraude, sino que ante la expectación de un fenómeno que ocurría durante un tiempo, luego se montó esa peregrinación y quisieron mantener que aquello proseguía. Seguramente nunca lo sabremos. Las hermanas Fox se convirtieron, por tanto, en pioneras de una oscura historia. Como ven, el cine a veces vuelve a los orígenes y consigue lo que pretende en este género, que es aterrarnos.